Dr. Alex Radio. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, podcast, WhatsApp, Twitter, Snapchat, radio y televisión, Eddie. Por supuesto, el número de teléfono del abogado Alexander Cross, especialista en ley penal, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, y haciéndole la cordial invitación que escuche todos los lunes y miércoles a las 2 de la tarde, martes y jueves a las 12 del mediodía y viernes a las 4 de la tarde, hablando con el abogado especialista en ley penal, Alexander Cross, el abogado más popular de habla hispana en el norte de California. Usted lo encuentra en todas las plataformas de las redes sociales, especialmente en Facebook, Dr. Alex Abogado. Cuando usted entre a Facebook, escriba Dr. Alex Abogado, vea el video, después de verlo, compártalo para ya que sus familiares, amigos, amistades o lo que usted crea convenientes se aprovechen o disfruten, aprendan de esta información hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en ley penal. Tengo una pregunta, mi estimado abogado. Sí, Eri, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué es que el DUI tiene, digamos, diferentes etapas para que sea procesado el alcohol que uno consume, ya sea bebidas embriagantes, todas, desde cerveza, margaritas, shot, tequilas, todo eso? ¿Por qué tiene que ver la altura, el peso, el metabolismo? Es más la sangre. El peso es más un estimado, pero es más el porcentaje de alcohol versus la cantidad de sangre que usted tiene en su cuerpo. Por ejemplo, el 0.08 es bien poco, obviamente, es bien poca, pero si se toma, en efecto, lo que hacen es esto: sacan la sangre de su cuerpo, lo ponen en una probeta, en un tubo. Exactamente. Y si ven que 0.08 o más es alcohol de ese líquido, pues ese es el DUI automático. Es porcentaje de alcohol versus sangre en su cuerpo. Pero, obviamente, si usted pesa más, generalmente va a tener más sangre en su cuerpo. Un hombre que pesa 250 libras va a tener mucho más en su cuerpo que una mujer que pesa 120 libras. Quiero pensar esto de por qué es que en algunas personas una sola cerveza ya llega uno al límite de lo permitido por la ley. ¿Por qué sería? ¿Será porque hay personas que nunca han tomado una cerveza y con una cerveza, 2 cervezas ya están mareados? Porque hay otros que se toman un 24 y están tranquilos. Ok, esa es la cosa. Por aquí es donde viene la confusión. Con respecto al nivel de alcohol en su sistema versus sangre, no hace diferencia si usted se siente perfectamente bien o está mareado. Una persona, por ejemplo, que toma frecuentemente, una persona que posiblemente desde niño ha tomado alcohol, puede tener un nivel de alcohol súper alto, pero no se va a poder notar con simplemente mirarlo o hablar con él o ella, dependiendo de las circunstancias. Pero una persona a la misma vez puede tener menos del 0.08, y si la cantidad de alcohol o cualquier sustancia controlada todavía está impidiendo su habilidad de propiamente conducir el vehículo, eso es suficiente para que presenten cargos por manejar bajo la influencia, Eric. Por ejemplo, si yo estoy bebiendo en mi casa, y le digo a mi hijo que vaya por unas cervezas a la licor. ¿Qué edad tiene su hijo? Ponga que mi hijo tenga 18 años. Tenga 18 años, pero no tiene licencia de conducir. Y cuando ya por algún error... No le van a vender el alcohol porque tiene 18 años. Bueno, hay veces que sí se las venden, ¿verdad? Pues la persona que le vende el alcohol va a tener un gran problema. Porque a veces ya hay amistades. Por ejemplo, los que viven en las áreas ya son conocidos y se los venden. Pero no deberían de hacerla. Vendiéndole alcohol a un menor es un delito. Es un delito. Ellos pueden perder, ¿qué? La licencia, pues, su licencia para poder vender alcohol en sus tiendas, y también puede resultar en cárcel. Es un delito, no es una infracción de tráfico. Venderle alcohol a alguien que no tiene 21 años es un delito. Es mandatorio que le pidan identificación a cualquier persona que se ve que tengan menos de 40 años.
Por eso le digo, y qué bueno que toquemos el tema, porque hay muchas veces, yo le digo que... Amigos, ¿eh? Hay amigos, Yeah. sí. Por ejemplo, le voy a decir, ¿cómo es que han entrado armas a los nightclubs? ¿Por qué han entrado armas a los nightclubs? Por la sencilla razón. Ya, porque la cosa es que los que hacen la búsqueda adentro es una persona que lo conoce y no amigos. hace la búsqueda. Son amigos, ¿verdad? Absolutamente, no hacen la búsqueda y ahí vienen los problemas. Porque, porque Entonces, todos tienen responsabilidad ahí. Claro, entonces, todos. Le digo, por eso, y ha pasado aquí en San Francisco, ha pasado. Y en San José, y en San Mateo, Sí, en todos entonces, lados, ya. Entonces, es bueno que hablemos de esto, porque el vecino de la licor de la esquina ya me conoce, que yo voy con mis hijos y esto y lo otro, y hasta yo le puedo decir, mira, cuando yo no pueda venir a traer unas cervecitas, te mando a mi hijo y ahí le pasas un 12 o lo que sea. Entonces ya entran en la amistad. ¿Y qué pasa si mi hijo ya va de regreso con las cervezas que yo le mandé a pedir? Una parte irresponsable de mi parte como padre, ¿verdad? Sí. Mandar a mi hijo de 18 años de edad y que no tiene licencia para conducir. Oh my God. Lo detiene la policía. Estamos hablando ¿Qué pasa? Estamos hablando de una multiplicidad de problemas. ¿Verdad Primero, que sí? obviamente, Eri, es un delito venderle alcohol a un menor de edad. La persona que está vendiendo el alcohol está teniendo un problema. También porque tú le dijiste a tu amigo que lo hiciera, teóricamente pueden presentar cargos bajo el Código Penal sección 182, que es por conspiración de cometer un delito, porque ya tenían un trato, un acuerdo. También, ¿verdad? También, obviamente, estás dejando que su hijo maneje su vehículo sin licencia, vehículo suyo, sin licencia. Eso es una violación del Código Vehicular, sección 14604, que es un delito que conlleva una pena potencial de 3 meses en la cárcel del condado. Es ilegal dejar que alguien sin licencia maneje su vehículo. Ese es otro delito. También porque el muchacho estaba en posesión de del alcohol, le pueden presentar cargos a él por un menor de edad estando en posesión de alcohol. Y hemos nombrado unos cuantos cargos y posiblemente hay más que no se me meten a mente. Claro. Pero, ¿me entiendes? Es una... de cualquier forma, ¿verdad? Puede pasar, pasa muy común. ¿Pasa? Es una multiplicidad de cargos. Hay varios cargos que les pueden presentar a estas personas. Absolutamente. A la persona que vendió, al papá que hizo el trato, al papá que le dejó a su hijo manejar, al hijo por manejar sin licencia, al hijo por estar en posesión del alcohol porque no tiene sus 21 años. Oh, yeah. Esos varios cargos ahí, Eri. Sí. Oh, no, yeah. y yo sé que... Bien común. Es bien común, ¿verdad? Bien común. Bien común. Pero esto le pasa a los padres, yo no quiero decir irresponsables, sino es que no saben. Exactamente. La gente no sabe. Mire, la decir. cosa es esto, la gente no realiza cómo de estrictas son las leyes aquí en el estado de California. Son súper estrictas. Y la gente viene de otros países donde posiblemente no es ilegal ciertas cosas, o simplemente que no se enforzan en otros países. Y la actitud con respecto a la ley es bien diferente en otros países con respecto a aquí. La ley aquí es todo, es una nación de leyes. En otros países posiblemente no es tanto. Aquí la ley domina todo de la vida aquí. Todo es sujeto a la ley, Eri. Pero sí puede, por ejemplo, llevarse a la cárcel a mi hijo que tiene 18 años, que iba conduciendo mi auto sin licencia y llevando esas cervezas. Primero, por manejar sin licencia. Técnicamente, recuerden que manejando sin licencia es un delito, no es una infracción. Pero eso no es... Es delito menor, pero a la discreción, si te sale un policía... te sale un policía malo, un policía estricto, un policía te puede arrestar, sí. Y también el arresto separado por estar en posesión del alcohol para el muchacho. Esos son los delitos que él supuestamente cometió, que él estaba manejando sin licencia, y también por estar en posesión del alcohol. Los delitos de la persona que le vendió, obviamente, por vender el alcohol, y posiblemente puede haber cargo de conspiración con usted, porque usted le dijo a él que le vendiera el alcohol y él estuviera dispuesto de quebrar la ley. Y hicieron un trato de quebrar la ley, porque es para mí. La misma cosa. A usted le pueden presentar los mismos cargos por conspiración, por hacer el trato con la persona que le vendió el alcohol, y también por dejar que su hijo conduzca el vehículo.
El número de teléfono del abogado Alexander Cross, especialista en ley penal, 1-800-530-1800. Es el número de teléfono del abogado Alexander Cross. Anótelo y guárdelo en su teléfono celular, en la memoria de su teléfono. Y en cualquier momento podría que usted pueda hacer uso de ese número, 1-800-530-1800. La gente no sabe, pero automáticamente cuando le dan la citación de DUI, ¿hay una audiencia para el DMV? Ok. Esto es muy... Cuando una persona es parada por manejar bajo la influencia, ellos tienen solo 10 días desde la fecha del incidente para solicitar una audiencia para poder enseñar si la suspensión o revocación de la licencia no está justificada. No es una cosa automática, se tiene que solicitar una audiencia con el DMV. Cuando la policía lo para por manejar bajo la influencia, lo arrestan y todo eso, les dan a usted un papel rosado. Es una forma que se llama la DS367. Y esa es una licencia temporal que es válida por 30 días. Pero si no se toma acción dentro de 10 días, de la fecha del incidente, la persona automáticamente pierde el derecho de poder pedir una audiencia administrativa con el DMV. Pero esto no es una cosa automática. Ahora, y esto lo he dicho varias veces en el aire en el pasado, cuando usted tenga la audiencia administrativa con el DMV, ellos tienen que enseñar tres cosas para tener éxito en suspender la licencia. Número 1, tienen que enseñar que el policía tenía el derecho de parar el vehículo o de investigar lo que estaba pasando. Número 1. Número 2, tienen que enseñar que el policía lo arrestó adecuadamente y que lo identificó a usted adecuadamente. Y finalmente tienen que enseñar que usted estaba conduciendo un vehículo con un nivel de alcohol de 0.08 o más. Esas son las cosas que tienen que enseñar en esta audiencia administrativa con el DMV, que no es automática. Si ellos tienen éxito en convencer al DMV, si la policía tiene éxito en convencer al DMV de que todo eso ocurrió, le suspende la licencia por hasta 6 meses si es su primera ofensa. Pero usted sí pudiera agarrar una licencia restringida para poder manejar de trabajo a casa y por sus necesidades, Eric. Hablamos acá la altura, el peso, el metabolismo y todas las situaciones que tarda en que nuestro cuerpo pues elimine todo el alcohol que nosotros hemos consumido, o las drogas o los medicamentos. Pero ahora, por ejemplo, yo en mi caso, mi estimado abogado Alexander Cross, sí, Eric, estoy un poquito mal de la tos. Si yo consumo mucho de estas Mentolitis, sí, y Ricola, sí, bueno, Nicola yo creo que no tanto, Ricola, pero los jarabes para la tos. Que si yo para que la gente sepa, el patrocinador de hoy no es Ricola. No es Ricola. Okay. No, para okay, nada. Yeah. Para nada, pero sí llega a afectar tanto jarabe, ¿no? Pues, sí, le pudiera afectar, porque sí tiene medicina. Y sí le pudiera hasta sí lo podría emborrachar. Sí. Yeah. Si se toma por eso es que uno se duerme a veces, entera, ¿verdad? si se toma la bolsa entera de Halls Mentolitis, esto no le va a ir muy bien. Ahora cuando yo era niño y me daba tos, a mí me gustaba el Halls Mentolitis, no me gustaba. Cuando yo tenía 12, 13 años estaba en la escuela y tenía la cosa entera de Halls, me las comía como que si eran dulces. ¿Sí? Sí, yo lo hice. Cuando yo era niño, yo lo hacía, pero no es una cosa buena hacer y manejar. Oiga, pero sí, los Halls Mentolitos tienen... cuando yo era... Tienen, aparte de la menta, ¿tendrán algo? Definitivamente tienen químico ahí, definitivamente te puede dormir un poco. La cosa es esto, Eri, es que... pero no debe de estar manejando un vehículo teniendo X cantidad de Halls Mentolitis o Ricola, lo que sea en el sistema, Eri. Mala idea. Mala idea. Este es el número de teléfono del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Si usted tiene preguntas, si nos está viendo a través de la plataforma de Facebook, Dr. Alex Abogado, pues con gusto el abogado Alexander Cross le estará dando respuesta a sus dudas, a sus preguntas. Porque, como le decía anteriormente, nosotros a veces mandamos a nuestros hijos a los supermercados y a veces no sabemos las consecuencias, ¿verdad? No sabemos las consecuencias, así que si usted tiene alguna duda, una pregunta, una
comentario, lo que habíamos dicho, por favor, hágalo a través de la plataforma de Dr. Alex Abogado. Sí, correcto. Obviamente, cualquier persona que tiene una pregunta con respecto a la ley penal o con respecto a los casos de manejar bajo la influencia, nos pueden hacer las preguntas aquí en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Estamos bajo el nombre @Dr. Alex Radio, Dr. Alex Radio, y pueden hacer sus preguntas en cualquier sitio que quieran con respecto a la ley penal. ¿Qué le pasa a uno cuando desafía al policía cuando es detenido en la calle? Desafiar al policía es como decir, ¿usted viene tomado? No vengo tomado. Y uno sí, y el policía ya sabe que uno va con 2, 3 cervezas o 2 shots de tequilas o 2 margaritas. Y uno empieza a desafiar al policía. Y el policía ya sabe que uno va intoxicado. ¿Qué pasa? Mire, la cosa es esto. Recuerden, es muy importante cortés. Muy importante ser cortés por la policía porque ellos tienen mucho poder. Tienen mucha influencia. Sea cortés con la policía, pero a la misma vez no responda a las preguntas que le dé la policía. Porque yo he dicho esto varias veces. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. So, nunca diga ninguna cosa. Usted puede dar su nombre, fecha de nacimiento, dirección de casa, en efecto cualquier cosa que esté en su identificación, en su ID. Pero fuera de eso, no es buena idea hablar con la policía porque nada bueno va a salir de su declaración, Eric. Número de teléfono 1-800-530-1800, el número de teléfono del abogado Alexander Cross. Platíqueme, mi estimado abogado Alexander Cross, sí, por ejemplo, ¿cómo empieza usted a hablar con un cliente, en el caso mío, de DUI? Yo lo llamo a usted. Ok, pues primero a la oficina. Después de que llame a la oficina se le da una cita. Obviamente tenemos que saber en cuál, para cuándo es la fecha de corte, en cuál ciudad, etcétera, etcétera, pero le damos una cita. Ahora cuando cuando el cliente finalmente llega a nuestra oficina, obviamente le tenemos una serie de preguntas que le tenemos que hacer porque tenemos que saber exactamente qué pasó aquí en este caso. Y también tenemos que saber cómo le podemos ayudar en el caso. Por ejemplo, una persona, obviamente después de que yo hable de la parte del DMV, que se tiene que pedir una audiencia dentro de 10 días y mandamos una carta al DMV ahí mismo directamente para que el cliente no se tenga que preocupar por eso. Se procede con respecto a hablar del caso. Y primero le pregunto, pues, si el policía paró a la persona, o si la persona había chocado o si estaba estacionado. Esas son las 3 preguntas que siempre le hago a la persona. Después le pregunto si esto pasó en el día o en la noche. Después le pregunto pues a dónde había tomado usted, en un restaurante, casa, barra, trabajo, todo eso necesito saber. Después le pregunto a qué hora usted empezó a tomar, ¿ok? A qué hora usted terminó de tomar, bien importante. Ok, ya que sé la hora de cuando empezó el tomo y cuando terminó el tomo, a veces pregunto, ok, ¿y qué había tomado? Cerveza, bebidas mezcladas, shots, vino que había tomado. Y normalmente me dicen, 7 cervezas, 8 cervezas, o me dicen 4 vasos de vino. A mí me dan la cantidad. Y ya cuando yo tenga más o menos la cantidad, yo hago la matemática y después yo tengo una copia de mi rótulo del DMV, ese rótulo aquí que haría, lo tienes aquí, este rótulo. Obviamente se lo enseño a mis clientes potenciales y les enseño, mire, ¿cuánto pesa usted, señor? 160 libras. Ok, pues si usted ve este rótulo aquí dice, después de ahí en 160 libras, ya después de 2 cervezas y media usted está sobre el límite legal y usted me dijo que tomó como 8 cervezas. Wow. Eso es lo que pasa, ¿me entiende? Vemos el rótulo, ahí vemos más o menos un más o menos. Y ahí cuando procede a preguntarle si la policía le preguntó si había tomado, sí o no. Y si la persona me dice a mí, pues sí, le dije a la policía que me tomé una cerveza. Obviamente le explico a la persona que en el futuro no es buena idea decirle a la policía eso, porque cualquier cosa que usted diga va a ser usado contra usted en la corte. Y si usted le dice a la policía que usted ha tomado cualquier cantidad de cerveza, eso es suficiente para que la policía tenga el derecho de hacer los exámenes de sobriedad. Ahora usted tiene el derecho de negarse a los exámenes de sobriedad, y si usted se niega a los exámenes de sobriedad, ahí mismo el policía lo puede arrestar y puede llamar a una grúa y que le quiten el vehículo. Y obviamente el problema es que si una persona no tiene licencia de California, si la persona no tiene licencia de California, le pueden embargar el vehículo por hasta 30 días sin la habilidad de poder sacarlo, y les cobran a las personas de $70 a $80 por día.
pero eventualmente obviamente quiero saber lo que pasó en la estación de policía o en la cárcel después del arresto. Quiero saber si le sacaron sangre a la persona o si sopló en una máquina. Si la persona sopló en la máquina, quiero saber si la policía lo hizo esperar 15 minutos antes de empezar el proceso. Si le sacaron sangre, tengo que saber a quién le sacó la sangre. Si le lavaron el brazo con una solución que no tenía alcohol para que no afectara el resultado cuando le meten la aguja. Todas estas son las preguntas que le hacemos en nuestra oficina cuando tenemos a alguien que ha sido arrestado por manejar bajo la influencia, Eric. Yo sé que hay muchas situaciones cuando uno se encuentra con la policía que se rehúsa, dice, a hacer la prueba en la calle. Eso es legal. Eso es legal. Rehusarse la prueba en la calle si usted no está en probación. Si usted no está en probación, diferente a la ley cuando una persona está en probación, pero es perfectamente legal rehusarse un examen en la calle antes del arresto. Eso es perfectamente legal. Pero ¿cuáles serían las consecuencias al rehusarse a hacerse la prueba? Porque ya vendrían a ser más estrictos con uno. Bueno, consecuencia legal. ¿Y física con el policía? Bueno, no. Simplemente tiene que ser cortés. No sea malo, no sea grosero con la policía. Pero usted se puede negar al examen químico, a los exámenes químicos o los exámenes de sobriedad, mejor decir. Ese es uno de los derechos de... Usted tiene el derecho de negarse a un examen de sobriedad antes del arresto en la calle. Antes del arresto. Ahora, después del arresto, los derechos cambian. Es al reverso. Ya después del arresto, usted ya no tiene el derecho de rehusarse a un examen químico y no tiene el derecho a un abogado antes de someterse a un examen químico. Ahora, con respecto a responder a preguntas y cosas así, sí siempre tiene derecho a abogado. Pero con respecto a someterse a un examen químico, no tiene un derecho a un abogado antes. Y si usted se rehúsa al examen químico después del arresto, le van a leer una forma. Y la forma dice, usted entiende que estando manejando aquí en las calles de California, usted ya ha dado consentimiento implicado. Y nosotros tenemos el derecho de sacarle sangre. Si usted se rehúsa, vamos a tener que llamar a un juez para que firme una orden para forzarlo a usted a dar sangre. Y si eso pasa, esto no va a resultar en una suspensión de 6 meses. Va a resultar en una suspensión de 1 año sin la habilidad de agarrar una licencia restringida. Eso ya es cuando la prueba es química. Sí, ya después del arresto, usted no tiene el derecho de rehusarse. Y si usted se rehúsa después del arresto, le pueden suspender la licencia por hasta 1 año entero sin licencia restringida. ¿Y qué pasa? Eso quiere decir no manejar para nada por 1 año. Wow. Y si te agarran manejando con la licencia suspendida, 6 meses de cárcel. Wow. No, o sea, ya que usted nos dijo que hace todas esas ciertas preguntas, son varias preguntas a la persona que le han dado la citación por un DUI. Pero ¿qué pasa si yo le dije a usted que peso más o menos 160 libras? Sí. Y que con 3 cervezas ya estoy en el límite. Correcto. Y yo le digo a usted, no, pues es que yo solo me tomé 2 cervezas. Ok, eso es diferente. Y en el reporte del policía dice que estoy alto de contenido de alcohol en mi sistema. Okay. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí si la persona solo me dijo que solo tomó como 2 cervezas, pero sale alcohol alto, tenemos que saber, pues le sacaron sangre o lo hicieron soplar en un alcoholímetro. La razón es porque si sopló en el alcoholímetro, ahí es cuando va a ser necesario posiblemente ordenar el registro de calibración del alcoholímetro para ver si estaba trabajando propiamente, porque esas máquinas tienen que ser calibradas una vez cada 10 días o dentro de cada 150 usos, dependiendo cuál es el más frecuente. Y si es una cuestión de sangre, tenemos que establecer quién le sacó la sangre y qué solución usaron para limpiarle el brazo antes de que le metieron la aguja. Porque ¿qué pasa si hicieron lo que hacen normalmente en el hospital, que lo limpian con alcohol? Lo malo es que si te limpian con el alcohol va a salir a la punta va a estar ahí en la punta de la aguja, y eso va a obviamente cambiar el resultado. Contaminado, ¿verdad? Va a contaminar el resultado. Porque va a decir más alcohol de lo que tenía en el sistema. Eso es interesante saberlo, mi estimado abogado Sandy Cross, porque pues las personas no saben y a veces dicen, bueno, pero si usted me dijo de que tanto era del peso y que tantas cervezas dan este límite,
¿Y por qué ahora me está alterando aquí el resultado y todo esto? Hay soluciones. ¿Cómo se puede ganar ese caso? Por ejemplo, con lo que se dice, ver la calibración del alcoholímetro. ¿Cómo se calibra un alcoholímetro? ¿Ellos hacen un reporte? Sí, correcto. ¿O lo hacen en la calle? ¿O no, cómo no, se no, hace? no. Hay un de calibración. Hay un reporte de calibración y se hace independientemente para estar seguro de que no había ningún fraude ni nada así. Pero en efecto tienen que mandarlos a ser calibrados y hay un reporte ahí y se tiene que verificar si se hizo, eso es la cosa. Y se tiene que hacer, como dije previamente, una vez cada 10 días o cada 150 usos, dependiendo cuál es el más frecuente, Eri. Estoy hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en ley penal. Mi estimado abogado, nos quedan apenas 30 segundos para despedirnos. Sí, Eri, pues de cualquier forma yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número que lo tenemos en la gorra, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Eri. Cuídense y pásenla bien. Este fue un programa